Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues un agradecimiento muy especial al doctor Francisco Lloreda por habernos extendido esta invitación, particularmente a mí, y agradecer a nuestros ilustres panelistas que nos acompañan el día de hoy para tratar esta temática tan relevante de derechos humanos en el sector de hidrocarburos. Yo quisiera arrancar por dar como un contexto que nos sitúe mejor en cuanto a los desafíos que tiene este sector en la operación en Colombia, pero también en ese necesario reconocimiento de lo que se ha hecho. Entonces, quisiera como hacer mención de algunos aspectos generales que probablemente ustedes los tengan en su agenda, pero quizá lo primero que habría que señalar es que esta pregunta de la relación entre las empresas y los derechos humanos ha estado en el reflector mundial por muchas décadas. Eso es lo primero que hay que decir. Y ha tenido sin duda una evolución y un dinamismo importante en los últimos 10 años, lo cual pues ha generado desde luego interés desde los diferentes aristas de la sociedad frente a cómo entender, resolver y tramitar los asuntos que tienen que ver con las empresas y el impacto que tienen sobre los derechos humanos. Yo creo que la propia historia también nos ha dejado ver y ha ilustrado cómo las empresas pueden contribuir a mejorar la condición de vida de las personas, por ejemplo, a través de la generación de empresas y de empleos de calidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, el manejo adecuado con el medio ambiente, pero sin embargo también es necesario reconocer que las empresas tienen impactos negativos ocasionalmente en el desarrollo de sus operaciones y esa ha sido una preocupación global. Y aquí obviamente nos tenemos que situar en un hito mundial y es que con la adopción de los principios rectores de las Naciones Unidas en el 2011, en realidad hay un reconocimiento global y una aceptación de estos principios como el instrumento para poder entender cuáles son las consecuencias de las actividades empresariales en todos los derechos humanos, entendiendo que hay obligaciones en cuanto a código de conducta, tanto para los estados como para las empresas. Y ese reconocimiento de ese código mundial para los estados en cuanto a lo que tiene que ver con la protección y para las empresas en lo que tiene que ver con la debida diligencia para poder enfrentar su responsabilidad de respeto por los derechos humanos en la tarea necesaria de identificar, prevenir, mitigar y hacer frente a los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos de los demás es la tarea fundamental que nos deja esta discusión global en torno a la debida diligencia y lo que nos sitúa en el quehacer más importante, no solamente para las empresas, sino para los estados a nivel mundial. Y también es necesario mencionar la OCDE a través de la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, donde de una parte dice hay actividades empresariales, productos o servicios que eventualmente son de manera intrínseca riesgosos. Es una mirada. Pero a la vez dice, puede haber actividades empresariales que en sí mismas no sean riesgosas, pero dado el contexto, como por ejemplo situaciones o asuntos de Estado de Derecho, baja gobernabilidad, incumplimiento de las normas, potencian esos riesgos de impactos negativos hacia el contexto. Y aquí yo creo que es necesario decir que ese es el tipo de contexto complejo y retador que enfrentan las empresas del sector minero energético en general en nuestro país. Contextos que se caracterizan por debilidad institucional en lo local y en lo regional, por la presencia de economías ilegales, por la presencia de grupos armados al margen de la ley y también por esa necesaria dependencia que hay en las regiones del sector de hidrocarburos, de minería, de energía en sus economías. Si a esto le sumamos además lo que ha sido el trasegar particularmente de los últimos años en relación con la conflictividad
de los territorios, pues en realidad estamos enfrentando y nos estamos abocando a un necesario diálogo, a una apertura en donde haya esa posibilidad de concertar y de generar acciones concretas en favor de los titulares de derechos. Esto de alguna manera nos sitúa en cuál es esa discusión global, cómo se aterriza en nuestro país y en ese contexto particular. Y aquí parte de los asuntos que merecen reconocimiento es señalar que el sector de hidrocarburos en Colombia, incluso antes de la promulgación de los principios rectores de Naciones Unidas, y muy conectado con la adopción de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos en el año 2000, pues ha venido generando conocimiento y lecciones aprendidas en lo que significa la gestión de los riesgos propios, los riesgos de terceros, los riesgos compartidos, y eso le ha dado sin duda una capacidad para poder anticipar aquellos impactos negativos que pueden desencadenarse de la operación en los territorios. Entonces es un tema que hay que destacar, pero también señalar que es un sector que ha reconocido que este es el camino correcto para poder generar operaciones sostenibles en el territorio, y necesario también decir que esta evolución, si se quiere, si vemos la parte positiva de toda esta gestión histórica del sector, es que de un lado cada vez hay más presión a nivel internacional para que haya cumplimiento tanto de conductas como estándares internacionales. Segundo, hay riesgos reputacionales para las empresas por un bajo desempeño en derechos humanos en su relacionamiento con los grupos de interés, y también hay una creciente presión tanto de inversionistas como de acreedores en ese escrutinio de lo que hacen en materia de derechos humanos en el marco de lo que significan la expansión de los negocios. Entonces, con esto quiero significar como varias cosas a nuestros panelistas: el contexto histórico, lo que es necesario reconocer en términos de buena gestión, pero también en términos de los grandes desafíos que significa la protección, la garantía y el respeto de los derechos humanos. En este contexto se está situando esta temática de la cumbre que nos convoca, y es la transición energética y cómo nuestro país debe avanzar para poder, en efecto, consolidar la transición, reconociendo además que pues, Colombia es responsable del 0.04% de las emisiones de gas a nivel mundial, pero que más allá de eso quizá el reto mayúsculo es cómo lograr que los territorios que son dependientes de estos sectores no se queden atrás en este proceso tan importante de la transición. Y allí habría que recordar como dos grandes temas. El primero es que fiscalmente estos territorios dependen de la industria de hidrocarburos, y muchas veces los ingresos que se perciben de las regalías son la única opción o una de las grandes renglones de ingresos para poder trabajar en superar las brechas de pobreza, en poder acceder a los servicios básicos, y también en complemento desde esa perspectiva productiva. Casi el 40% del PIB de estas regiones está atado a la industria mineroenergética. En resumen, entonces diría, para poder arrancar este diálogo con nuestros panelistas, que este reto de la diversificación productiva en la transición está sobre la mesa, pero hay que sumar en esta ecuación la variable de la protección de derechos, el respeto por parte de las empresas en el marco de la ejecución de sus operaciones, y sin duda los altos estándares que son necesarios en un sector de hidrocarburos que, si bien, como lo he señalado, ha tenido un recorrido, una historia de progreso, sin duda tiene enormes desafíos hacia adelante. Entonces, señores panelistas, este es un poco el escenario sobre el cual nos gustaría tocar como algunos temas, y quisiera como arrancar con una pregunta para todos, y es: con lo que he señalado, esta ecuación de diversificación productiva, de necesidad de reconocimiento, de goce de derechos y de una transición a la vuelta de la esquina, ¿cuáles creen ustedes que son esos elementos centrales
si está en nuestro derrotero construir una agenda de derechos humanos en transición energética, ¿cuáles consideran ustedes que son esos elementos en materia de garantía, que sin duda es una responsabilidad estatal, pero también en materia de promoción y respeto de los derechos humanos, donde converge esa obligación importante para las empresas? Entonces, invitaría, Mónica, si quieres tú iniciar este diálogo. Muchas gracias. Acércalo. Ahí, ya. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Es un panel difícil porque es el panel que es después de almuerzo, no por la temática. Entonces vamos a tratar de capturar toda su atención. A tu pregunta, ¿qué pasa con la transición energética y los derechos humanos y qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para implementarlo en lo que se viene? Yo tengo dos respuestas para eso. La primera es, cuando uno habla de transición energética, esto implica proyectos, igual a que un proyecto que tenga que ver con la industria extractiva de infraestructura. Los estándares de derechos humanos tienen que ser tan exigentes y tan altos como en cualquier proyecto. Eso es supremamente importante, suena muy básico, pero no lo es. Porque la transición energética trae un cambio y trae proyectos que tienen que tener ese tema de estándares altos. Lo segundo es, tenemos que tener en cuenta todo lo que se viene en la transición energética desde un punto de vista de transición justa. Pero uno se pregunta, ¿qué es transición justa? La transición justa en sí misma trae unas tensiones importantes, porque implica un cambio, y en los cambios uno siempre deja algo atrás. Y en esa medida la transición justa lo que busca es inclusión, progresividad y que todas podamos hacer parte de esa transición sin tener más brechas, por ejemplo en pobreza o en conocimiento. Entonces diría yo que cuando vamos a trabajar como desde el gobierno y que el gobierno va a trabajar con las empresas, ¿cómo las guía? ¿Qué pondríamos en una hoja de ruta como esta? Entonces, reflexionando sobre este tema, anoche pensé en varios puntos que me parecen importantes enfocados hacia derechos humanos y como mínimo, porque pueden haber más. Entonces, uno de ellos es el tema de crear capacidad y competencias. Muchos de nosotros ya tenemos unos conocimientos establecidos, hemos estudiado, hemos trabajado. Y esto implica que en una transición tenemos que trabajar en el tema de manejar competencias y capacidad a futuro, porque la gente tiene que estar incluida también en este conocimiento. Eso es lo que nos va a proveer empleo a todos, hasta los que trabajamos en las industrias que eventualmente tienden a desaparecer. El segundo punto que pensé es cómo crea uno una integración donde no se abran más las brechas, por ejemplo, en temas étnicos y de género, por ejemplo. Tenemos que buscar que cuando hagamos una transición también pensemos de manera intencional en que las brechas de género no se agranden aún más. Por otra parte, y esta tal vez es una de las más interesantes, y yo creo que en todo esto estamos muy alineados con lo que también está diciendo el gobierno en la actualidad, que es qué modelos a nivel social podemos adoptar para trabajar todos juntos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos todos? Todos somos Estado, empresas y la sociedad. Y en la sociedad están todo tipo de comunidades. Y ahí, pues les voy a dar ahí sí mi opinión personal. Creo que ahí tenemos que evolucionar de no pensar en modelos asistencialistas, sino más de riesgo compartido, de utilidad compartida, de beneficio compartido. Ayer oí a la ministra hablar un poco de esto y se puede hacer. Parte, digamos, y les voy a dar un ejemplo práctico, en Canadá, donde ha habido una evolución tan grande en tema de derechos humanos, hay unos contratos que hacen entre empresa y entre comunidades, donde de manera previa y anticipada se acuerda cómo vamos a trabajar juntos en un proyecto.
pero no cómo te voy a ayudar yo que quiero entrar a hacer este proyecto, sino cómo vamos a ser socios, cómo vamos a trabajar en que todos le vamos a poner empeño a esto y vamos a asumir las bondades y los riesgos de los proyectos. Ahí podemos trabajar como empresa y como Estado en pensar en estos nuevos esquemas y los invito a pensar en Canadá, que es un muy buen ejemplo. Otro tema es qué metodologías o qué evaluaciones vamos a usar y qué podemos proponer en esta hoja de ruta de transición energética de derechos humanos para medir y para lograr un balance entre la tensión que existe entre avanzar y no crear más pobreza, por ejemplo, o más brechas. Esto ya lo he repetido desde que empecé a hablar, pero esas metodologías y esas evaluaciones deben ser reales y medibles para que podamos tener mucho cuidado en la calibración para poder llegar a un equilibrio en estos cambios que estamos enfrentando. Y por último diría diálogo social, y entiendo que esta mañana también pues, se habló en uno de los paneles, el diálogo social tenemos que pensarlo y ahí el Estado es clave en darnos una guía, pero también en incentivar algo muy importante. Primero que nos estemos escuchando. Eso a veces no pasa y podemos incentivarlo porque todos tenemos una voz. Ahí estoy incluyendo de nuevo al Estado, a las comunidades y a las empresas. Si nosotros como empresas dialogamos más, hablamos más y damos la información en un diálogo muy abierto, creo que se me fue la voz. Está fallando el... Gracias. Bueno, igual ya estaba terminando. El último punto que les estaba diciendo es las hojas de ruta para transición energética deben contemplar el tema social y el diálogo, la manera en que estamos haciendo el diálogo. Yo me atrevería a decir que una transición energética sin un enfoque social no progresaría tan rápido como queremos. Y ese enfoque tienen que estar todos los actores. Tenemos que escucharnos entre todos nosotros. Esto es lo que yo creo que nos llevará, gracias, a una equidad, a una transición justa y a una hoja de ruta donde todos los actores son parte. Y las empresas obviamente juegan un rol muy importante en esta concientización. Muchas gracias, Mónica. Armando, nos gustaría conocer su opinión en este reto de construir una agenda de derechos humanos en transición energética. En las historias de origen de los pueblos, de las naciones originarias, es algo sencillo. El sol se une a la mar, de ahí nace su hijo, el lluvia, y el lluvia se une a la tierra, y de ahí nacen las personas, la vegetación y los animales. Esa es nuestra historia de origen. Hay diosas y dioses. De allí la complementariedad de las cosas. Es el sentido común. Viéndolo de otro punto de vista, eso es la fotosíntesis, transformación de la energía para la vida. Y los principios de uso, goce y disfrute desde lo espiritual para todas las cosas en colectivo. El otro principio básico es simplemente uno. Hay un solo Dios masculino, donde la mujer es de orden secundario y las cosas que hay en la tierra es para el uso, goce y disfrute de lo individual. Y esa es la esencia de esta república patriarcal y misógina. Y nosotros aún no hemos aniquilado a las diosas, como es la mar y es la tierra. Ahora bien, a partir de ese sentido común que nosotros tenemos para la vida, tenemos algunas cosas claras de este mundo. En 1453, la comercialización de la fuerza motriz humana la perdió Europa
y le quedó a los árabes. Y en 1400, entonces los portugueses empezaron el secuestro de seres humanos para fuerza motriz en Europa y el restablecimiento de su economía. Y 1492, fuerza motriz humana con los pueblos originarios. Llegó la Revolución Industrial y simplemente hubo la libertad para indios y negros porque ya su fuerza motriz no era necesaria. Hoy estamos en una república en transición, apenas unos meses, liberal progresista. Muchas cosas no van a cambiar, simplemente es la modernización para atender a las personas, a los seres humanos. Entonces, la transición energética, nosotros decimos, pónganle cualquier nombre. Si es transición, si es azul, si es verde, es una forma de evasión de impuestos. Simplemente, porque de todas maneras la energía es para vender y acumulación del dinero. Entonces, los pueblos y naciones indígenas, en Colombia somos 115, nómadas, seminómadas, sedentarios, con el sentido común de las leyes de la naturaleza, donde siempre hemos dicho una cosa, el diálogo para entendernos de tú a tú, donde podemos ser partícipe de que de cada $100 nosotros tenemos derecho a un mínimo de $50. Pero no podemos seguir siendo maltratados, uno por el Estado y sus normas. Recordemos que en Colombia hay 6.138.000 leyes vigentes, donde los derechos humanos es algo muy incipiente, apenas tiene 6, 7 décadas. Eso es algo nuevo, pero que las instituciones republicanas aún no aceptan aplicarlo y desarrollarlo, y las empresas petroleras, mineras, energéticas también tienen dificultad en simplemente desarrollar los mandatos constitucionales. Esta es una etapa de transición hermosa porque va frente al diálogo para la paz, para una paz total. Hoy es interesante para Colombia porque este gobierno decidió tomar cartas en el asunto y en una decisión de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero eso también significa política energética. Entonces los pueblos y naciones originarias estamos disponibles para el diálogo directo, para el diálogo a partir del respeto mutuo de la dignidad de los seres humanos. Reconocemos la importancia de la fuerza motriz, de la energía, póngale el nombre que sea, pero merecemos un trato más digno, donde no haya una tercerización en los diálogos, sino diálogos directos. Nunca hemos dicho que no, pero la prevención es por la desconfianza que siempre se ha creado por muchas generaciones. Hay que encontrarnos, incluso vamos a insistir, como lo hemos hecho en algunos otros momentos, dialogar con los gerentes de las distintas empresas mineras, energéticas, todas las encargadas de la energía, porque eso nos conduce a minorar un buen relacionamiento humano que va mucho más allá del cumplimiento de la normatividad de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Armando. Germán, importante la perspectiva de la OCDE en esta transición energética. Muchas gracias también y bueno, por la invitación. Sobre todo nos parece un espacio muy interesante para impulsar este diálogo multiactor y creo que la palabra diálogo es muy necesaria también en estos contextos. Quisiera remarcar primero que estas agendas de transición energética necesariamente tienen una vinculación directa con la conducta empresarial responsable y eso significa poner en el centro de la transición energética el respeto de los derechos sociales y ambientales. Pero también hay que ser muy conscientes del contexto bajo el cual se pretende llevar a cabo una transición energética. No es lo mismo la transición energética en Europa que la transición energética en América Latina, en donde tenemos contextos
socioeconómicos de mucha vulnerabilidad en varios países donde se han acrecentado los factores de desigualdad, una cohesión social muy débil también en estos momentos, y por eso hoy los gobiernos tienen también un desafío dual, ¿no? Que es enfrentar los desafíos frente a la problemática ambiental, pero al mismo tiempo también responder a este malestar social que está generalizado en la región. Y por eso es muy aconsejable que la ruta o la hoja de ruta para la transición sea progresiva, que sea consciente del entorno socioeconómico y sociopolítico bajo el cual se está desarrollando y que considere, por supuesto, el contexto específico de cada país. Quería resaltar que también hace una semana desde la OCDE lanzamos el informe anual de perspectivas económicas para América Latina. Y en este informe, que por primera vez de hecho se enfocó en el tema de transición verde y transición justa, se señalaba en esta intersección entre conducta empresarial responsable y transición energética como una recomendación a los gobiernos que la formulación de política pública debe ser totalmente adaptada al contexto sociopolítico y específico de cada país y que se ajuste la velocidad y la escala de esa transición, especialmente considerando el impacto que la misma transición podría llegar a tener en las comunidades vulnerables. Y eso nos da a entender de alguna manera que a veces es necesario también prevenir que por acelerar los procesos de transición energética podemos llegar a causar más impactos de los que queremos prevenir en el futuro. Y eso implica pensar qué tanto estamos preparados desde los gobiernos y desde el sector privado para responder a estos desafíos, ¿no? Frente a la protección y el respeto a los derechos económicos, sociales y ambientales. También quería señalar con evidencia y para esto realizamos una encuesta recientemente a más de 500 empresas en América Latina sobre los desafíos que implica llevar a cabo la conducta empresarial responsable y tuvimos más de 120 empresas del sector minero energético en donde encontramos dos grandes hallazgos o dos grandes frentes. Por un lado, que la mayoría de las empresas han instaurado políticas de derechos humanos, 68% de las empresas, o políticas corporativas ambientales, 81%, pero cuando les preguntábamos a las empresas sobre la detección temprana o la evaluación de riesgos en materia social y ambiental a lo largo de la cadena de suministro, solo la mitad de las empresas, 53%, indicaba que estaba haciendo este tipo de análisis de riesgos de impactos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y solo un tercio de las empresas, 30%, está realizando evaluaciones de riesgos más allá del nivel 1, es decir, con sus contratistas, con sus proveedores directos o sus relaciones comerciales. Y esto nos habla entonces de un riesgo o de un reto también significativo para esta hoja de ruta de la transición energética, y es cómo disponer de una estructura institucional más fuerte que acompañe esos procesos de debida diligencia desde la política pública y, por supuesto, que se prepare también el mismo sector industrial, el sector privado, para responder a estos desafíos y a estos requerimientos globales. También en este reporte que mencionaba de perspectivas económicas para América Latina, señalábamos que la transición verde debe ser, para que sea viable en el tiempo, debe buscar un equilibrio o que los gobiernos estén en condiciones de buscar ese equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales y el involucramiento de las partes interesadas. No se puede construir una política pública sin que sea consensuada con el sector privado, con la sociedad civil, con las comunidades locales, con las comunidades vulnerables, y esto es indispensable para que todas las voces sean partícipes desde el comienzo de construcción de este ciclo de la política pública. Y para cerrar esta primera parte, solo quería mencionar un caso que hemos venido acompañando, que es el de Chile. Chile ya inició hace un buen tiempo una estrategia de transición justa hacia 2050, pero nos parece muy interesante que ha sido planteada como una política de Estado, no de un gobierno en particular. Y de hecho, la administración pasada en Chile lanzó ya esa hoja de ruta para la transición justa, y este nuevo gobierno, que empezó hace relativamente poco, siguió y le dio continuidad, pero sobre todo que esa política sea un compromiso interinstitucional, no solo del Ministerio de Energía en el caso de Chile, sino que ha involucrado al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Ambiente, porque tiene que haber todo un diálogo de política de manera coherente y de manera articulada. Y también muy importante señalar que en el caso de Chile se explicitó dentro de la construcción de la política pública que debe atender a los estándares de conducta empresarial responsable y sobre todo de debida diligencia, que en esta transición, y por ejemplo Chile está realizando este cierre de las centrales de carbón, que no impacte a los trabajadores, que no impacte a las comunidades más vulnerables, y para eso aplicar como principio general de la política de transición justa la debida diligencia. Por ahora dejaría con esto. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Luz Estela. Sí, quisiera compartir
una reflexión y un ejemplo práctico precisamente de un proyecto energético que incluyó varios de los elementos que quienes me han precedido en la palabra han mencionado, bajo la lógica precisamente del concepto de transición justa. Desde el Instituto Danés de Derechos Humanos, en donde me encuentro vinculado actualmente, venimos trabajando no solo en la región de América Latina, sino también en África y otros lugares, la promoción precisamente de la transición energética justa, con el fin no solo que efectivamente se cumplan con los objetivos de descarbonización de las economías, sino también que este proceso sea coherente con los derechos humanos y otros estándares de carácter medioambiental. De esta manera hemos tenido oportunidad de acompañar a algunos procesos institucionales, incluso hacer monitoreo de algunos procesos también empresariales. Y quisiera recoger precisamente el ejemplo que mencionaba Germán hace un momento, el ejemplo de Chile. Chile no solo con su apuesta 2050, sino también la agenda del gobierno anterior, y de hecho que continúa con el actual gobierno, ya incorporaba precisamente dentro de su política energética elementos de derechos humanos bastante interesantes que fueron aplicados en el ejemplo que les voy a comentar a continuación, como por ejemplo un capítulo de derechos de los pueblos indígenas dentro de la política energética. Desde allí ese mensaje que lanza la misma institucionalidad en materia energética es muy relevante no solo para efectos de la protección de los derechos humanos, sino también para efectos de tener las reglas claras para un sector económico, en este caso el sector energético en Chile. El caso que quiero compartirles el día de hoy es precisamente el caso de el proyecto fotovolcánico en la isla de Huapi en Chile. La isla de Huapi es una isla en el lago Ronca en Chile, y allí se llevó a cabo precisamente este proyecto para electrificar completamente la isla. Varios elementos importantes a tener en cuenta. La isla está poblada casi que su totalidad por personas del pueblo mapuche, entonces contaba no solo con una situación de vulnerabilidad por el propio aislamiento de la población, sino también por sus características étnicas y pues las diferencias que ha habido precisamente, los conflictos que ha habido precisamente entre el pueblo mapuche y otros estamentos sociales en Chile. El proceso se llevó a cabo, entre otras, con un alto nivel de participación, y quisiera recoger ello. Y este elemento de participación surgió desde el nivel local, la municipalidad, pero también con una intervención importante por parte de las autoridades del orden nacional, desde la identificación de las propias necesidades de la población y precisamente concertar cuáles serían esas necesidades que se abordarían con ocasión del proyecto. El proceso incluso tuvo escenarios en los cuales se generó un comité por parte de la comunidad, un comité que finalmente terminó conformado por más de 40 personas de la comunidad, que era, si se quiere, el jugador en esta mesa, en esta mesa tripartita entre Estado, comunidades y la empresa. Se llevó a cabo la licitación, una empresa local en Chile ganó la licitación y empezó a llevar precisamente el proceso. Allí precisamente se dio uno de los escenarios, si se quiere, más sensibles dentro del proceso, y fue que el proceso licitatorio, como es propio de los procesos contractuales del Estado, fue un proceso que llevó a cabo el Estado con sus estándares técnicos, etc. Y se adjudicó el proyecto. Pero este proceso, la parte contractual, no se socializó con las comunidades, y ahí hubo una tensión que se logró resolver precisamente con base en el diálogo, y recojo aquí las palabras que se mencionaron con antelación. Y de allí en adelante se logró avanzar una vez salvaguardado esto. También escenarios, quisiera contarles porque es escenarios que he tenido también oportunidad de observar en la operación energética en el país, escenarios en los cuales hay desconfianza entre las comunidades y la empresa, escenarios en que hay desconfianza entre autoridades locales y la empresa y las comunidades, y se empiezan a generar roces de esta manera, y cómo precisamente a través del diálogo se lograron, y la transparencia, las comunidades se montaron al proyecto
Es decir, al final el proyecto no era un proyecto de la municipalidad, no era un proyecto del Estado chileno ni nacional, no era un proyecto de la electrificadora, ni de las comunidades. Era un proyecto de los tres actores. Y esto fue sumamente interesante precisamente en este proceso. Algo que quizá generó que posibilitar esta apropiación tripartita del proyecto fue, por ejemplo, reconocer un elemento esencial en muchos de estos proyectos energéticos, que es el acceso equitativo a la energía. Por lo cual precisamente las comunidades locales no solo se beneficiarían con los recursos que trajese la empresa asociados con llegada de personal, llegada de infraestructura, etcétera, sino también directamente con el acceso a energía en el lugar. Y también, por ejemplo, un asunto, porque en esta zona no hay energía, muy importante en este tipo de proyectos donde se carece de acceso a energía eléctrica, la educación energética. Es decir, a las comunidades también se les facilitó entender qué significa contar con energía eléctrica, qué implica eso en términos de sus derechos, pero también qué implica esto en términos de responsabilidades. Estos elementos fueron notorios y se llevó a cabo precisamente el proyecto como un caso de éxito en Chile, en donde en todo caso hay unos elementos de pronto que nos dejan también como experiencia para mejorar. En primera medida, en este diálogo entre los tres actores no se concertó un mecanismo de solución de controversias. Finalmente fue un poco orgánico en la conversación entre los actores, pero no hubo una concertación de un mecanismo de cómo presentar precisamente reclamaciones, se ven inquietudes de alguna de las partes, etcétera, y cómo se iban a tramitar estas. Por fortuna, reitero, orgánicamente logró tramitarse, pero es una buena práctica poder contar con un mecanismo mediante el cual podamos activar las diferencias que se puedan contar. Y segundo, que efectivamente este es un caso que pues no tenía antecedente en Chile, y que es un caso pionero, y que en otros proyectos en Chile pues la realidad fue muy diferente, sobre todo en términos de participación. De esa manera yo quisiera entonces dejar un mensaje concreto en materia de la transición energética, que la transición energética no solo se limita a transitar de la energía basada en el CO2 a la energía descarbonizada, sino que también incluye elementos propios de la transición llamada transición justa, como son precisamente las consideraciones en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Y segundo, la participación. Creo que precisamente esos escenarios de desconfianza entre los actores son los que muchas veces impiden poder fomentar esos proyectos colectivos en contextos empresariales y energéticos, y poder dar la oportunidad precisamente a estos circuitos de participación hacen que podamos tener ejemplos como el caso de Isla Guapi en Chile. Muchas gracias. Armando, usted ha mencionado el tema de la confianza. No sé si usted nos pudiera contar, en su opinión, qué resaltaría usted en ese relacionamiento de la industria de hidrocarburos con comunidades étnicas e indígenas en ese propósito tan importante de generación de confianza. Y también en ese ambiente necesario que se debe dar entre las empresas, las autoridades y las comunidades para colaborar, porque la gestión de riesgos pasa por la colaboración, para identificar los riesgos, pero sobre todo para tratarlos. Entonces, ¿qué nos podría usted un poco aportar en lecciones aprendidas que hemos hecho bien y qué ve usted hacia adelante como grandes desafíos? Nosotros los Wayuu, cuando tenemos conflictos internos, duramos muchos años hasta llegar a un punto. Ese punto es cómo volver a mirarnos a los ojos, porque es el principio básico de paz y convivencia. La relación con las empresas mineras, petroleras en Colombia tiene un antecedente macabro de relacionamiento, porque eso es, al pueblo barí le quitaron el territorio. Hay leyes, incluso recuerdo, hay una ley que le declara la guerra, y la clase obrera se armaba para matar indígenas barí. Esa es la historia.
de muchos pueblos. Entonces nosotros tenemos una prevención y las empresas también. Y el funcionario público tiene algo muy claro. Nosotros somos la talanquera del desarrollo. Y la consulta previa se ha vuelto una herramienta de los funcionarios públicos y de las empresas tercerizadoras de las empresas petroleras. Porque cada quien vive de esa parte. El funcionario público que alarga el proceso y la empresa tercerizadora que alarga el proceso. Y los que llevamos la mala imagen somos los negros y los pueblos indígenas. Entonces, en algún momento, con una empresa petrolera, Repsol, por ejemplo, yo fui presidente de la UNIC. Yo hice la campaña en Europa a favor de los UBA, radical. Pero en el caso nuestro, cuando fue perforación en el mar en mi territorio, simplemente hubo un diálogo donde los funcionarios del gobierno se volvieron acteros y yo nunca he leído un acta. Porque nunca fue necesario. Eran principios políticos de diálogo con la empresa para resolver los asuntos. Y a la empresa le dijimos reconozca a las autoridades ancestrales del territorio y el Ministerio del Interior hágase a un lado y no moleste, porque usted perturba el desarrollo económico, perturba el relacionamiento social, económico y político de pueblos con las empresas. Y hace unos 3 años nos reunimos con varias empresas petroleras. En el almuerzo habían algunos gerentes de empresa con los UBA. Y los UBA decían, es que tenemos desconfianza. ¿Por qué no nos podemos sentar para generar confianza? Entonces, eso tenemos nosotros. ¿Cómo rompemos? Y este es un gobierno con esa oportunidad. ¿Cómo rompemos esas prevenciones? ¿Cómo creamos un diálogo real, sincero, honesto, donde haya inversiones reales para superar muchas dificultades? Y el Estado, que nunca cumple los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, porque por ahí comienzan las cosas. A las comunidades, cuando llega la empresa, nosotros le exigimos a la empresa aquello que no debe, pero que la República nunca ha estado. Hoy la política energética está todo hacia la Alta Guajira, pero los colombianos no saben que esa península le pertenece a la República apenas hace 100 años. Solo 100 años. Pero la República nunca ha existido. Y lleva como una cantidad de sentencias judiciales hace 8 años y no se ha cumplido ninguna. Entonces, esa confianza es con los funcionarios del gobierno, con las empresas, y son superables. Son superables porque es la palabra, es el diálogo, es la comprensión desde lo diferencial. Cómo nos entendemos que nosotros no somos religiosos y cómo nosotros entendemos que los religiosos nos respetan a nosotros, porque el principio nuestro es de colectividad, pero el funcionario público y la empresa es la individualidad. Podemos convivir. Ya hay ejemplos en el mundo, no vamos a inventar nada nuevo. Confianza, diálogo, palabra y cumplimiento de los deberes de la República y también de ese relacionamiento humano de las empresas directamente.
Sería básicamente eso. Gracias, Armando. Germán, usted mencionaba el tema de las cadenas de suministro y está nuevamente el tema de transición energética y esos elementos clave de la debida diligencia para el aseguramiento de las cadenas de suministro. ¿Qué recomendaciones prácticas o qué desafíos ve usted hacia adelante? Usted ya ha mencionado algo del tema, pero no sé si se pudiera referir un poco de manera más específica, porque ese es uno de los desafíos grandes del sector hidrocarburos y en general del sector minero energético. ¿Cómo asegurar la cadena de suministro en el marco de la debida diligencia? Sí, yo creo que en la parte de introducción y de contexto explicabas, Estela, muy bien que este no es un tema nuevo, pero sigue siendo a veces un tema poco conocido, ¿no? Y ya también remontándonos un poco por qué estamos acá hablando de debida diligencia, ya hace un poco más de una década, en el 2011, que se aprobaron los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que muchos de ustedes ya conocen. En ese año se actualizaron por última vez las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y se generaron, ¿no?, estos principios, estas recomendaciones del deber de los estados de proteger, el deber de las empresas de respetar, pero creo que en ese entonces no se entendía muy bien, tanto desde los estados como desde las empresas, qué significaba llevar este compromiso a la práctica. Y creo que uno de los principales avances es que hoy por hoy ya contamos con un consenso global, diríamos, sobre qué significa la debida diligencia. Y ya contamos con instrumentos que nos permiten avanzar en llevar a cabo estas expectativas de debida diligencia. En el caso colombiano también quería resaltar que Colombia, mucho antes de entrar a la OCDE, es decir, justamente desde el 2011, había adherido a estas recomendaciones de las líneas directrices para empresas multinacionales y también después se volvió adherente a las recomendaciones del Consejo Ministerial de la OCDE para llevar a cabo la debida diligencia. Entonces, aquí entramos en un espectro un poco gris porque siempre decimos que estas son recomendaciones voluntarias para las empresas, pero para los gobiernos son un poco más vinculantes porque el gobierno o el Estado, mejor en este caso, ya había hace mucho tiempo adquirido el compromiso de implementar una estructura institucional que facilitara al sector empresarial llevar a cabo estos estándares, ¿no? La recomendación práctica es que empecemos a dialogar desde todos los niveles de la empresa, pero ojalá que sea un mensaje que baje desde la junta directiva y que no se limite, como en muchos casos pasa, al área de responsabilidad social o al área de sostenibilidad, sino que se convierta en un tema de la gestión central del negocio, de cómo abordar estos posibles impactos adversos sobre los derechos sociales y ambientales. Hoy en día los miembros de la OCDE representan el 61% del comercio mundial y el 80% de las inversiones internacionales y esos miembros ya han generado este consenso sobre la relevancia de aplicar estos estándares. Esta guía que mencionaban también hace un momento, que es la Guía General de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, fue un proceso o resultado de un proceso de consulta de más de 2 años que involucró a las empresas, a la sociedad civil, a los sindicatos, a las comunidades, y esto permitió también generar un espacio de diálogo para que todos supiéramos cuando hablamos de debida diligencia de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una recomendación muy práctica que siempre realizamos es tomen la guía, que esto se vuelva la hoja de ruta de la empresa para incorporarla a sus sistemas de gestión y a sus operaciones. Muchas veces también encontramos que las empresas tienen ya procesos en marcha, de pronto a veces con otros nombres, a veces hablamos de sostenibilidad, a veces hablamos de responsabilidad social, a veces hablamos de conducta empresarial responsable, pero lo importante es que se ponga el proceso en el centro, ¿no? Que podamos revisar qué tenemos y qué nos falta para avanzar. Y una cuestión no menor también, que es un mensaje que queríamos dejar hoy, es que hace una década o un poco más, con la implementación de estos esquemas voluntarios, pues siempre se hablaba del deber ser, ¿no? De la responsabilidad ética que tienen las empresas de llevar a cabo prácticas responsables. Pero hoy en día también es una cuestión de negocio y debe ser una cuestión central en los negocios porque las expectativas ya se están dando a nivel de socios comerciales y de inversión muy importantes para América Latina como la Unión Europea. Y en ese sentido, por ejemplo, varios de los socios comerciales de Colombia, como Francia, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido, España, ya han introducido o están en proceso de introducir regulación con carácter obligatorio sobre debida diligencia en materia ambiental y social. Además, todas estas regulaciones bastante alineadas justamente con esta guía y con estos estándares que están explícitamente cubiertos, y por no dejar de lado que la Comisión Europea ya está discutiendo la propuesta de una directiva general para toda la Unión Europea sobre debida diligencia
en materia de sostenibilidad y que la semana pasada, por ejemplo, ya se adoptó una directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, que esto va a empezar a obligar a todas las empresas multinacionales que operan en, desde o con Europa a divulgar periódicamente información sobre cómo están abordando ese tipo de impactos. Y uno pensaría, bueno, esta discusión se está dando en Europa, pero acá, ¿cómo nos impacta? Y es que justamente este tipo de regulaciones sí habla de los terceros países que tienen relaciones o vínculos comerciales con Europa. Y cuando entre en vigor, por ejemplo, esta directiva de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, está explícitamente dicho que va a ampliarse a las cadenas de suministro de los socios comerciales. Entonces, una empresa grande, mediana o pequeña de Colombia o de América Latina que quiera fortalecer o sostener relaciones comerciales con Europa va a tener que mirar esos mismos estándares que están ya empezando a obligar a las empresas europeas. Y para cerrar con respecto a los avances, también mencionar que hoy vemos que hay un trabajo ya mucho más intersectorial, que tal vez cuando empezó esto en el 2011 había unas guías específicas para el sector extractivo y que el sector extractivo, también por la naturaleza de sus negocios, pues era uno de los más avanzados, ¿no?, en implementar la debida diligencia y saber qué implica avanzar la debida diligencia. Pero la economía hoy tiene que verse como un factor agregado de país y en eso no podemos dejar como que cada sector vaya por su lado. Y por ejemplo es interesante ver cómo el sector financiero también está volcando inversiones sostenibles y responsables incluso en proyectos, por ejemplo, extractivos. Y que esta creación de taxonomías verdes también está empezando a ser un mandamiento para muchos gobiernos en América Latina. De hecho, en el caso de Colombia, en el 2020 se había asumido el compromiso de comenzar a desarrollar este sistema de clasificación de las finanzas verdes, y este año ya se convirtió en el primer país en las Américas en publicar una taxonomía verde, que están siguiendo también países como México, como Chile, y este es un esquema en donde está empezando a analizar el perfil de riesgo de las inversiones, poniendo también el aspecto climático como una medida relevante, ¿no?, para que los grupos de inversionistas sepan en dónde están canalizando los flujos de capitales. Y entonces, nuevamente, este es un tema de gestión de los negocios y de gestión responsable de los negocios, porque de lo contrario, simplemente las empresas que no estén llevando a cabo estos procesos pues van a perder competitividad en los mercados que están exigiendo estos estándares. Entonces, vemos que hay avances desde la política pública, hay avances desde la gestión empresarial, todavía hay un camino por delante y sobre todo el llamado acá, y insistimos con la palabra del diálogo, que me parece muy bien que lo ha mencionado tanto Armando, porque debe haber un diálogo entre gobierno, entre el sector privado para trabajar de la mano en esta ruta. Gracias. Mónica, quienes trabajamos en estos temas de empresas y derechos humanos, a veces tenemos claro ese aspiracional y esos qué es tan grandes, pero vamos a los cómo prácticos. ¿Qué podrías tú, un poco en tu experiencia, señalar de ese avance concreto en acciones desde las empresas en el marco de la debida diligencia? ¿En qué niveles y con qué acciones particulares consideras tú que puede una empresa demostrar avance en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos? Yo les voy a hablar de lo práctico, pero primero les voy a decir que lo que hemos hablado también, que se trata de voluntad, de diálogo. Lo que menciona Armando es supremamente importante, porque donde no hay voluntad y entendimiento del respeto de los derechos humanos, pues puedes poner cualquier sistema en una empresa y simplemente no va a funcionar. Ahora, ¿uno cómo hace la voluntad algo práctico y tangible en una empresa? Empecemos por mirar, pues acabamos de hablar de muchas herramientas que ya tenemos como empresas. Y esas herramientas están hechas no solamente para las empresas grandes o para las empresas en el sector extractivo, están hechas para todas las empresas. Uno puede ser una empresa pequeña, no tan sofisticada, y igual tiene que manejar sus impactos. ¿Y cómo se maneja el impacto? Uno no debe esperar a que este suceda. Entonces ahí es donde uno empieza a usar, por ejemplo, las directrices que existen, los principios rectores. Los principios rectores son fabulosos porque en realidad son el ABC de cómo hacer esto. Entonces yo diría que por ese lado no hay excusa. ¿Qué dicen los principios rectores? Se centran, y rápidamente, antes de decirles en qué se centran, les voy a decir, para mí el 2011 fue un año demasiado importante, porque antes los derechos humanos, como ustedes saben, se veían como un tema de Estado. El Estado es el que tiene que garantizar. ¿Y dónde estaban las empresas? Cuando los empresarios dejamos de tener esa resistencia a pensar que este no era un tema empresarial y lo adoptamos,
empieza a cambiar el mundo. Y entonces ahí es donde ya se empieza a volver práctico. ¿Qué dicen estos principios? Hablan de identificar el riesgo. Ahí es donde es muy importante el tema de debida diligencia, de prevenirlo, de mitigarlo y de repararlo. ¿Y esto cómo se hace? Entonces, debida diligencia yo diría, y alguno de mis compañeros habló de que a veces ya las empresas están haciendo esto. Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, que es Geopark, hay un tema de entendimiento del entorno de manera anticipada siempre que va a haber un nuevo proyecto. Eso ya es debida diligencia y lo podemos llamar como queramos. Pero cuando uno está entrando en un lugar y es la punta de lanza de un proyecto, esto se vuelve demasiado importante. Y además los principios nos guían y nos dicen que esto tiene que ser continuo, sobre todo en los proyectos. Eso yo creo que ya lo estamos haciendo. Ahora, ¿que lo podemos hacer mejor? Siempre podemos hacerlo mejor. El otro tema es mitigar. Uno tiene que mitigar y ahí la clave es la anticipación. ¿Cómo nos anticipamos como empresas? Las empresas que yo conozco y digamos la empresa en la que yo estoy, que es Geopark, tiene un sistema que se llama Cuéntame, que además el nombre es bonito porque invita a contar algo. No importa qué sea, no importa si puede ser positivo también. No todo tienen que ser quejas y reclamos, pero todo nos ayuda porque ahí es donde empezamos a dar herramientas a las comunidades para que puedan expresarse. Ahora, ese no es el único mecanismo. Diálogos. Hemos hablado mucho de diálogos. Para dialogar uno necesita primero respetar y entender con quién está hablando. Ese tema de la representatividad, del idioma en el que uno se comunica, de cómo lo hace, es demasiado importante y ese diálogo también tiene que venir con algo que no hemos mencionado acá y que tal vez no está en las guías, pero que yo creo que es a donde tenemos que mirar como Estado, como comunidad y como empresa, que es que uno tiene que también mirar hacia el futuro, entendiendo y perdonando cualquier cosa que se haya hecho mal en el pasado, porque tenemos que avanzar. Para eso están unos diálogos, digamos, y una práctica que he visto en Geopark y que estamos haciendo y que son diálogos no necesariamente porque haya una queja o un bloqueo, sino es permanente. Es siempre saber qué está pensando no solamente la comunidad, sino también la empresa. Ahí la transparencia en la información, así sean conversaciones difíciles, es muy importante. Y el tema pues es de reparación, que también me lleva un poco al tema de mirar hacia adelante y también perdonar y pues entender cómo se repara. Entonces, esto se debe implementar en las compañías, pero también creo que alguno habló de dónde pone uno el tema de derechos humanos a nivel corporativo. Muchas veces pensamos erróneamente que el tema de derechos humanos es un tema solamente de territorio. Entonces, estructuralmente lo ubicamos en un área que solamente maneja territorio. El territorio es supremamente importante. Pero derechos humanos, yo a veces trato de explicarlo y no sé si es la mejor explicación, como un halo alrededor de toda la empresa, de cómo se gestiona, de cómo se gobierna. Porque el tema de derechos humanos es relevante para todos los grupos de interés que se han identificado en una empresa. Eso obviamente incluye territorio, comunidades, pero también incluye a los mismos empleados. Incluye, bueno, dependiendo de la empresa, a quién se han mapeado. Y esa también es una herramienta clave. Identificación de grupos de interés, análisis de riesgos, debida diligencia, anticipación, manejo del diálogo y manejo de una conversación formal. Cuando uno quiere oír, la gestión en territorio funciona muchísimo mejor y con todos los grupos de interés. Ahí, para terminar, les voy a decir, yo con lo que está pasando en este momento en nuestro país, yo diría que pues, las empresas de hidrocarburos son las que estamos en el territorio. Conocemos bien a las comunidades porque ahí hemos estado y en algún momento el Estado en algunas de las regiones ni siquiera ha estado presente pues, por temas de conflictividad que hemos vivido. Entonces, ¿qué mejor aliado si abrimos la escucha y abrimos el diálogo que una empresa de hidrocarburos?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, comportarnos como aliados o como socios, como hablé anteriormente, y construir. Y creo que ese deber lo tenemos absolutamente todos, empresas, grupos de interés, incluyendo comunidades y Estado. Gracias. Una invitación en estos minuticos finales y empezando por Álvaro, ¿qué recomendaciones tendríamos o sugieren ustedes, bien sea al gobierno o a las empresas, en el marco de lo que hemos discutido acá, de estos desafíos tan grandes que ya están sobre la mesa? Transición energética, aquí no está en discusión la relevancia de la debida diligencia, pero sí unos elementos centrales de diálogo, acciones multiactor, confianza. ¿Qué recomendaciones tendríamos para ofrecerles nuevamente vía gobierno o vía empresas para cerrar? Y agradeciéndoles a ustedes. Muchas gracias, Luz Estela. Sí, yo quisiera en este punto retomar lo que ya la Corte Constitucional mencionó en relación precisamente con el sector de minas y energía en su sentencia S1-95 del año 2018. Porque creo que desde allí viene el punto. Esta sentencia es quizá la primera que de manera dedicada retoma lo que desarrollan los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y de hecho le habla a las autoridades del sector. Y en términos de derechos humanos precisamente le señala la urgencia de no solo adoptar internamente para el sector, sino también desarrollar efectivamente un monitoreo en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el sector minero energético. Es decir, contar, por ejemplo, con instrumentos bien sea de política pública o regulatorios en la materia, con el fin de que las autoridades puedan no solo darle claridad a los actores, sean estos actores económicos, pero también a los actores sociales y a los titulares de derecho, de cómo precisamente juegan estos elementos dentro del sector minero energético, sino que también se pueda monitorear estas acciones. Así que, en primer lugar, en relación con el gobierno, hay una política de derechos humanos ya en el Ministerio de Minas, se está precisamente repensando desde hace ya un par de años, etcétera. Este es un instrumento invaluable, pero también de pronto pensar en otra estrategia, si se quiere, ya un poco más técnicas desde lo jurídico que incorporan y que al final son las que pueden incluir una mayor certeza, reitero, tanto al Estado, pero también a los actores económicos y particularmente a los titulares de derechos. Y al sector empresarial, yo diría dos puntos muy rápidamente. El primero es que el sector minero energético es quizá, como ya mencionaban mis antecesores, el que ha estado allí en estos contextos de difícil operación. El sector minero energético en muchas ocasiones es quizá quien conoce el territorio mucho más que de pronto algunos otros actores. Y creo que hay muchas enseñanzas, sin dejar de desconocer los retos que persisten. Así que al sector empresarial sería el poder sembrar sobre esas enseñanzas, incorporar precisamente sobre esas enseñanzas y esa expertise los elementos de derechos humanos, de cosas que se vienen haciendo, pero también en los retos futuros. Y particularmente insistir en algo, y es el de no temer al diálogo. Quizá desde el Instituto Danés es un punto que tanto en materia de política pública como en materia de debida diligencia de derechos humanos hemos visto como muy buena práctica y con muy buenos resultados en distintos sectores, y es una invitación precisamente a que el diálogo sea entendido como una oportunidad más que cualquier otra cosa. Gracias. Armando. Hay que tener en cuenta que los colombianos son, 1, religiosos, 2, amantes de la lengua castellana, y 3, todo lo resuelven en las leyes. Y eso siempre nos convierte en personas prevenidas ante todas las cosas. Y ese es el principio básico de todos los colombianos. A las empresas
ustedes aprovechen esta oportunidad donde tienen un gobierno liberal en su esencia, pero es liberal, jamás ha sido izquierda. Petro nunca ha sido izquierda, liberal. ¿Cómo se maneja una mejor forma de la comunicación, de la palabra y el respeto para construir república? Porque no la tenemos. Y en la modernidad de los pueblos y naciones indígenas, la palabra, nosotros decimos, hay que oír para pensar, de tal manera que delante de nuestros dientes solamente salgan las palabras de armonía, equilibrio. Entonces todos tres tenemos una oportunidad que es el diálogo, la palabra para construir país en una modernidad diferencial, empresas, gobierno y naciones indígenas originarias, y reconocimiento a todos los sectores sociales. Recordemos que este año, por primera vez, se van a reconocer los derechos de 12 millones de personas que son los campesinos. Esa es la modernidad en este gobierno liberal que inicia. Gracias. Germán. Sí, muy corto. Para los gobiernos creo que la recomendación es a liderar desde el ejemplo. Necesitamos que se empiecen a armonizar más las políticas públicas. Esta es una discusión eterna en América Latina. Tener un ministerio, por ejemplo, de ambiente que no se hable con un ministerio de minas, o tener un ministerio de trabajo que no se hable con el ministerio de economía. Necesitamos que los ministerios empiecen a hablar, se articulen entre sí, que armonicemos las políticas públicas. De hecho, vendrá el próximo año una recomendación también sobre el rol de los gobiernos para promover la conducta empresarial responsable, que va a ser adoptada en el Consejo Ministerial de la OCDE del próximo año, que va a ser además precisamente sobre conducta empresarial responsable. Así que el mensaje para el gobierno es liderar desde el ejemplo y armonizar las políticas. Y para las empresas, pasar del compromiso a la acción. Como veíamos, hay muchas empresas comprometidas. Creo que en ninguna empresa hay dudas de que la agenda de derechos humanos y la política de derechos humanos es un factor esencial, pero necesitamos llevarlo más a la práctica. Necesitamos empresas líderes en el sector que ayuden a apalancar las estrategias de la industria, que ayuden a apalancar la debilidad en algunas partes de las cadenas de suministro, especialmente con las pymes, y que se extienda también esa responsabilidad, ¿no?, para reforzar la debida diligencia a nivel de sector. Gracias. Mónica, ¿quisieras agregar algo más? No, tal vez una recomendación práctica rápida, y los que me conocen van a saber por qué voy a decir esto, pero el tema de derechos humanos, para que se tiene que meter en el ADN de las compañías. Para esto toca enseñarlo, y está bien si uno no sabe aprender, y para aprender hay un tema muy importante que es el gobierno corporativo. El tema de derechos humanos tiene que estar metido dentro del gobierno corporativo de las compañías. Tienen que saberse cuáles son las decisiones que se tienen que tomar hacia adentro en la administración, y además es una conversación que va hasta la junta directiva de todas las empresas. No es un tema que se debe quedar solamente en la administración. Entonces es un gran jalonador del tema para poder movilizarlo, y pues esa sería mi recomendación práctica. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tendría una reflexión final, y es que, revisada de manera general las bases del Plan Nacional de Desarrollo, no se aprecia una mención específica sobre la agenda de empresas y derechos humanos. Entonces, creemos que es importante hablar de estos temas, incorporar esta temática en la agenda pública, y yo creo que aquí hay múltiples actores con interés de colaborar hacia el gobierno, y entre nosotros en verdad establecer un trabajo más colaborativo. Muchísimas gracias.